sí se ha visto el tema de que se ha llamado desde un teléfono en una casa donde no había absolutamente nadie desde hacía meses, e incluso la persona de la casa estar fallecida en la cama. Y a través de esto, llegar a saber que la persona, en este caso, si no recuerdo mal, era una anciana, falleció. O sea, había fallecido y se dieron cuenta porque la misma anciana fue la que realizó esa llamada para decir que fueran a buscar. En un principio el teleoperador, imaginamos, estaría loco, me estaban tomando el pelo, pero no cabe, algo dentro de él le decía, pues mira, vamos a ver, y personarse ahí la policía o quien fuese y encontrarse con el cuerpo de la señora que por causas ya quizás llevaría un tiempo fallecida. Miki Nieto. Esa comenta, acaba, podría Víctor, ser una teoría, esa podría ser una teoría, y la otra simplemente que no necesiten un teléfono, simplemente de algún modo se meten en la red, ¿no? Conciencia pura. Sí, sean capaces de conectar a través de la línea. También suena todo, o sea, realmente si todo lo pensamos racionalmente, suena muy descabellado. Pero vamos, imposible, yo creo que no hay nada imposible. Miki, ibas a hacer un comentario. Sí, no, yo es que, a ver, cuando hemos empezado a plantear el tema, yo me lo planteaba como una comunicación, de alguna manera, desde el exterior, vamos a decirlo, desde nuestro universo, desde otra dimensión. Vamos a decir dimensión. ¿Hasta qué punto? Perdóname que te diga algo, pero ¿hasta qué punto eso que estás diciendo tú ahora, para mí tiene todo el sentido? Porque pensamos que cuando fallecemos en la Tierra, es aquí donde vamos a mantenernos, y no tiene por qué ser así. Vale, a eso iba. Yo también, otra dimensión. Coméntame. Vale, pero no de personas simplemente fallecidas, sino de entes diversos que no, bueno, seguramente Misael puede atribuirlo también a demonios y demás, y bueno, no sé cómo llamarlo. Pero entes que a lo mejor no están, que no tienen por qué ser fallecidos. Pero te voy a hacer una pregunta. O sea, vamos a ponernos en el caso que yo soy, y vamos a ampliar el elenco, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo. Yo no soy una persona que ha fallecido, soy un ser de otro lugar, de otra galaxia, da igual. ¿Qué necesidad puede tener ese ser de comunicarse con este plano, que algún día ampliaremos porque tenemos que tratar ese tema ampliamente, de comunicarse con este plano cuando el plano físico lo único que hace al ser humano es limitarlo? Vale. Bueno, de alguna manera, yo para empezar es que ya no, yo creo, ha dicho Silvia que haya muchos casos, pero vamos a ver, ¿cuántos pueden haber? Somos casi 7.000 millones pues haz un cálculo. Nada más que haya 500.000 ya tienes más que suficiente. 500.000 o 100.000 de personas que se comunican del más allá para acá. Bueno, vale, yo es que no acabo de entenderlo. Te digo que no acabo de entender que son 500.000. Bueno, yo estoy diciendo un número, porque tú hablas de 7.000 millones de personas. Yo te he puesto una cifra. Y esa cifra es una cifra abierta. Te pueden ser 5.000, que ya son muchos. Pueden ser 1.000, que ya son muchos. Pueden ser 500, que son muchos. Yo lo atribuyo a otro tipo de entidades que no sé cuáles son. Y seguramente, bueno, pues... a ver, como hipótesis puede haber miles, pero que, vamos... que sean fallecidos, que intentan comunicarse con él, o que no se dan cuenta y que intentan comunicarse por vía, vamos a decirlo así, convencional, que es un teléfono o televisión, la tablet, da igual. Con el mundo que conocemos nosotros. Vamos a plantear que en el día de hoy, y esto abre otra oportunidad de abrir otra tertulia, otro monográfico, en este caso en el que hablemos de seres de otros lugares que se comunican con nosotros a través de tablas Ouija, a través de sesiones espíritas, a través de dispositivos de investigación de fenómenos paranormales, a través de ordenadores, a través de todos los dispositivos. Pero hoy vamos a centrarnos en esa posibilidad de que personas que estuvieron en su momento vivas, de alguna manera quieran desde el otro lado comunicarse con nosotros. Si la intención es para explicarnos, para decirnos, para hacernos saber, para que conozcamos qué es lo que hay al otro lado, tendría un sentido. El problema está en que esas comunicaciones, casi siempre, Misael, al margen de que sean cortas y que precisen de muchísima energía, no tienen nada que ver con dejarnos
observar o ver qué es lo que hay más allá, sino que lo que hay es intención de saber de lo que hay en este otro lado del muro, vamos a decirlo así de esta manera, ¿no, Misael? Claro, y sobre todo si no saben que están muertas o no saben dónde están, porque muchas veces buscan esa ayuda que no encuentran en su plano, en donde están, y lo único que saben es volver a donde estaban e intentar pues que alguien les explique qué está pasando. Y lo que decía Miki no es tan descabellado, es decir, no sobre las entidades de otro plano, sino ha dicho una cosa muy interesante que son las psicoimágenes, es decir, casos en realidad de llamadas de personas que han fallecido a personas vivas, sobre todo a familiares, hay bastantes. O sea, vosotros os ponéis a mirar en internet y hay bastantes casos de estos. Entonces, no es tan descabellado. A mí sí que me parece más descabellada la idea de que cojan el teléfono y marquen el número para llamar. Es decir, yo creo que interactúan con lo que es el teléfono, la tecnología telefónica para poder comunicarse o hacer esa llamada. Y es precisamente muy similar a lo que hacen con las psicoimágenes. Es decir, nosotros físicamente tampoco podemos meternos en un televisor y ellos no sé de qué manera hablarán, pero se comunican a partir de la psicoimagen, se comunican a partir de las grabadoras, lo que es el grabarlos en vídeo, ya eso es otra historia, pero es decir, ellos tienen una manera que a mí me encantaría saber cómo lo hacen para poder comunicarse, y no es tan descabellado porque ya os digo, si os metéis en internet hay muchos casos, pero muchos que utilizan el teléfono para comunicarse. Cuidado, decimos el teléfono. Sobre todo con familiares. Cuidado, hablamos del teléfono. Puede ser la psicoimagen, correcto. Puede ser incluso cerrarse, ahí está. Es decir, ahí está. Pero claro, Misael, una cosa es que alguien, que cualquiera de los que estamos aquí, utilicemos un dispositivo para intentar comunicar con ellos. Y es como aquel dicho que decía, aquella frase que recuerdo, si no me equivoco, era del Sexto Sentido, en el que decía que las personas que tenían capacidades de ver el más allá o de ver a los muertos eran como luciérnagas para ellos y que se acercaban lógicamente porque sabían y eran conscientes que era la única manera de contactar con este lado. Yo entiendo que cuando alguien utiliza un dispositivo de esas características, automáticamente la lucecita se conecta y automáticamente ellos tienen conocimiento o conciencia de que hay algo que les puede permitir comunicarse. Yo creo que la diferencia de todo esto, Frank, que creo que te hemos recuperado, hemos tenido un pequeño problema tecnológico, como siempre, para que no nos libremos en todos los programas, siempre agradecida a la tecnología, como digo yo. La diferencia está en eso, ¿no, Fran? En el hecho de que no es lo mismo que nosotros los busquemos a ellos, que ellos estén ahora en el ámbito tecnológico intentando buscar, ¿no? Buscar la conexión y la comunicación continua, ¿no, compañero? Claro, lo que pasa es que en el caso del teléfono, la gran mayoría de casos que hay son o bien llamadas de auxilio o bien llamadas de despedida. No son una llamada para iniciar una conversación. Claro, esto a mí lo que me hace pensar es que, como ha dicho Misael, que no es el desconectar un auricular y llamar por teléfono, sino que posiblemente sea una canalización de energía, pero en el caso de la comunicación con teléfono siempre son llamadas, eso, o pidiendo auxilio o quizás para despedirse. Claro, para intentar de alguna manera decir, aquí estoy, Silvia, aquí me encuentro, pero claro, al final es lo que tú dices, ¿no? Es la intención de hacer saber que estás ahí, cuando en realidad estás en una dimensión superior. Yo siempre hablo de la cuarta dimensión porque es la dimensión conciencia, la dimensión en la que no precisamos de un cuerpo físico para encontrarnos dentro del mundo material. El problema está, Silvia, cuando tú no consigues que esa persona que está en el otro lado entienda que ya no está en el mundo físico, ¿no? Y entonces, ahí ¿cómo se le puede llegar a convencer a esa persona? Porque a mí cuando alguien me dice, es que sí, hay que convencerlos, hay que llevarlos hacia la luz, hay que acompañarlos, pero si no hay nada físico, ¿cómo se le puede guiar a alguien hacia algo físico o algo que para ellos en su estado no existe? ¿Cómo se les puede llegar
a guiar hacia algo que ellos no pueden percibir porque nosotros estamos en un plano y ellos un plano totalmente diferencial, compañera? A ver, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es cuando tú tienes un espíritu, llámalo fantasma, llámalo energía, como quieras llamarlo, ¿vale? Delante. Y entonces, obviamente, si tienes la capacidad de contactar con esa entidad, tu obligación, entre comillas, es intentar guiarlo. Y intentar... Ahora, claro, si te contactan a través de mail, como ha habido casos, ¿sí?, a través del teléfono, a través de un mensaje de móvil, está claro de que no puedes convencer de nada, porque simplemente es un aviso. Una cosa es lo que estábamos hablando antes, de esa llamada que responde una persona que luego resulta que había fallecido. Esta es una situación. Y otra situación es cuando se ponen en contacto contigo para decirte que están bien. Además, hay una cosa que estáis diciendo: ¿por qué nos quieren contactar con nosotros y quieren saber cosas de aquí? ¿Os habéis planteado de que es que a lo mejor no les está permitido decirnos qué es lo que hay allí? Pero el permitido, Silvia, ¿permitido por qué? ¿O por quién? No lo sé. No lo sé, porque claro, aquí estamos... Son normas. Le impide el decir algo, le impide algún otro tipo de... Son normas. Se lo cubrirá también, vamos. A ver, pero... claro, hay unas reglas, aquí tenemos unas reglas. Puede que en el más allá haya reglas. Claro, también. claro, y eso que dice Silvia tiene mucha razón. Ahora voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué no tenemos la capacidad aquí de recordar otras vidas, como cuando muchas personas en otros estados, y hablo de estado hipnótico, etcétera, etcétera, son conscientes de que han vivido otras vidas? ¿Por qué aquí no tenemos esa capacidad de recordarlo? Pues como dice Silvia, porque debe de haber algún tipo de normas o algún... no sé, es que sinceramente es algo que impacta, porque claro, si lo analizamos fríamente, Víctor, yo cuando el otro día veíamos en el canal de YouTube Narradores del Misterio TV cómo se utiliza el Melmeter, y vamos a seguir viendo, porque lógicamente hablaremos de diferentes, el REM-Pod, vamos a hablar de la caja de los espíritus, etcétera, etcétera. Yo siempre pensaba y tenía en mi mente el hecho de que era el investigador el que llegaba hasta el espíritu, pero ahora me estoy dando cuenta de que en realidad los investigadores son ellos, Víctor. De que en realidad son ellos los que están diciendo, a ver, ¿cómo yo puedo conseguir contactar con ellos? Ah, pues ellos tienen ese dispositivo, pues a través de ese dispositivo. Que en realidad son ellos los que están experimentando, que sí, que me parece fantástico que el Melmeter y que todos los aparatajes que se utilizan en este plano. Pero al final, si ellos no quieren, no hay comunicación, Víctor. Así es, o sea, y si nos vamos simplemente a cómo surgió el fenómeno psicofónico, recordamos ahí a Friedrich Jürgensen, él no estaba buscando absolutamente nada, o sea, él estaba buscando pájaros, simplemente que era su profesión, etcétera, y se topó pues con extrañas voces sin querer saber. En principio, como ya hablamos la temporada pasada, él llegó a imaginarse pues que era una cinta que había puesto él y que esta no era virgen, pero cuando ya al día siguiente, desenvolviendo la misma cinta en el lugar, volvieron a colarse esas voces, es que de algún modo estas voces del más allá querían contactar con nosotros, o sea, querían decirnos algún mensaje, simplemente hacerse notar y decir, pues mira, estamos aquí, que sepáis que el más allá existe, etcétera, etcétera. Y así, si nos vamos a la mayoría de los descubrimientos paranormales, casi todo fue puras casualidades. La misma psicoimagen, el Klaus Driver intentó hacer algo para ver si colaba, pero tras infinitas horas sin captar nada, de repente un día que él además se dejó la cámara sin querer encendida, salió esa famosa imagen. Su primera, que ya fue lo que nos dio lugar a lo que a día de hoy conocemos como la psicoimagen. Claro, es que, Misael, a mí, perdonadme, siempre recurro mucho al séptimo arte, pero me siento hasta cierto punto como en la película de Los Otros.
Misael, no sé Hostia. si me entiendes hasta dónde quiero llegar, ¿no? Sí. El que piensa sí. que está vivo